Uy, sopas, ¿serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? Dios bendito. Uy, señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que sí. Bueno, que esté muy bien, señorita periodista, y saludos por allá. Uy, no. Este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares. Pero cuánta razón tenía nuestro amigo Néstor Elí. Cuánta razón tenía Jaime Garzón a través de sus personajes que denunciaba siempre las actuaciones del Matarife. Cuánta razón tenían. Y ahora que Salvatore Mancuso habló con Daniel Coronel en el reporte Coronel, pues obviamente se retuerce todo los cimientos de ese eje del mal. Pero no es de ahora con la entrevista de Daniel Coronel. Lo escuchamos muchas veces, ya los que tenemos unos años, en los debates de Gustavo Petro en el 2007, por allá en los años 2000, cómo le desenmascaraba a Uribe las cosas de frente y con pruebas se lo decía. Pero aún así, todo lo taparon, todo lo escondieron. Y esa gente que aún los defiende, Paloma Valencia, La Cabal, salen a decir cuánta barbaridad se les ocurre para seguir engañando a esos que aún así, con toda esta verdad en la propia cara, siguen defendiendo al Matarife. Tiempo al tiempo, es lo único que podemos decir. Decimos también que no es de ahora con la entrevista de Coronel. Lo escuchamos hace poco también con Holman Morris, una maravillosa entrevista. Vimos siempre también en la serie, en Matarife, en la misma serie del gran Daniel Mendoza, pues ahí también se revelaban muchas de esas cosas que ya se están sabiendo, se están escuchando por propia voz de Mancuso. También en esas audiencias de la JEP que aquí retransmitimos en el canal, pues ahí todo esto lo había dicho. Y ahora pues lo confirma en diferentes medios. Lo último entonces, Mancuso habló con Daniel Coronel y dice Gustavo Bolívar, que lo traigo acá como parte de la intro: acabo de escuchar las confesiones de Mancuso en la W Radio. Aberrante lo que hizo el castañouribismo con los campesinos de Colombia. Matarlos, desplazarlos para comprarle las tierras a precio de gallina enferma. Y con la complicidad de la Fiscalía, el DAS, el ejército de la época. Como asesinaron los jóvenes para pasarlos como guerrilleros. Como el comisionado de paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, manda a matar a Vicente Castaño para callarlo. Cómo cremaban los cadáveres de sus víctimas en hornos crematorios para desaparecerlos. RT, este horror no puede regresar en el 2026. Y aquí tengo pues varias pestañas abiertas, como lo pueden ver, tengo un montón de pestañas abiertas. Las ñapas de hoy están buenísimas también. Dice acá entonces la W, vamos a poner partes del hilo que ha creado la W con las declaraciones más destacadas de Salvatore Mancuso. Lo primero que dice: Álvaro Uribe fue nuestro socio en la guerra, pero lo invito a que sea socio en la paz. También dice acá: la idea no es poner preso al expresidente Uribe, él fue nuestro socio en la guerra, pero yo lo invito a que sea nuestro socio en la paz. ¿Qué más tenemos acá? Pacho Santos se reunió con Carlos Castaño y conmigo, otra de las declaraciones, y acá tenemos un hilo, ¿no? Que dice Salvatore Mancuso, habla desde la cárcel La Picota. Yo volví al país no porque estaba en un limbo jurídico, yo quería quedarme en Estados Unidos, pero el presidente Petro me invitó a hacer gestos de paz. Quise venir a Colombia a ayudar con la paz. Salvatore Mancuso. No tengo nada pendiente con la justicia de Colombia ni del mundo. Merezco la libertad. Estoy detenido de manera ilegal y arbitraria. Otra de las cosas que dice Salvatore Mancuso en esa entrevista de la W. Asegura que está pensando en renunciar a justicia y paz o a la JEP porque siente que no le están cumpliendo. También dice que es un éxito para las víctimas en la medida que se reconoce que los dineros que entraron al conflicto armado fueron recursos que se utilizaron y causaron una tragedia humanitaria en Colombia. Mancuso sobre Chiquita Brands. También dice acá: Chiquita Brands le entregó dinero a las autodefensas. No fue con un fusil en la cabeza. Salvatore Mancuso, Chiquita Brands. Vamos con una lista que nos entrega el ejército y van señalados supuestos milicianos de la guerrilla. Y con esa lista en mano asesinamos y cometimos un crimen de Estado. Salvatore Mancuso sobre la masacre del Aro.
Yo me reuní en varias ocasiones con el entonces gobernador Uribe. Tiene derecho a defenderse, pero las verdades son absolutamente contundentes, Salvatore Mancuso. Y aquí hacemos un paréntesis porque Álvaro Uribe envió un post y Gustavo Petro le respondió. Eso es otra de las cosas que veremos también en este video, ¿no? Continuamos. La idea no es poner preso al expresidente Uribe. Él fue nuestro socio en la guerra, pero yo le invito a que sea socio en la paz. Yo le mandé al presidente Uribe un derecho de petición y él me contestó diciendo que no me extraditó porque yo hubiese incumplido las negociaciones, sino que me extraditó como una medida discrecional como presidente. Nos extraditaron para silenciarnos. Mancuso. ¿Qué más dice acá? A Vicente Castaño lo mató una conspiración del gobierno, Salvatore Mancuso. Esa fragmentación de la justicia la que hace que los responsables de esos hechos queden impunes, Salvatore Mancuso. Todo esto son cosas que ha dicho Salvatore Mancuso en esa entrevista. Lo importante es que esto no se repita, que podemos avanzar en la construcción de paz, que el Estado cumpla con sus compromisos, Salvatore Mancuso. Nosotros queremos apoyarlo en este proceso. Quiero decirle a Gustavo Petro que yo me sumo a esa reforma agraria. Estoy de acuerdo con ella y deseamos ayudar en ese tema que le va a traer réditos enormes al país. Como lo digo, Salvatore Mancuso a Gustavo Petro. Yair Acuña, el actual alcalde de Sincelejo, tuvo relación con las autodefensas. En fin, ¿qué más? Dice, vea, hemos entregado todos los nombres de empresas y empresarios que han tenido vínculos con las autodefensas y esas investigaciones no han llegado a buen puerto. Por eso la fragmentación es lo peor que le puede pasar al país. ¿Qué más dice aquí Mancuso? Sigo teniendo ese sentimiento de culpa, pero la paz es un acto de construcción diaria. Salvatore Mancuso. No se puede reparar lo irreparable, pero sí podemos aportar desde nuestro compromiso y voluntad a que esta tragedia no se siga repitiendo en el país. Yo quiero invitarlo a que prioricemos la agenda de paz con los no rebeldes y que podamos avanzar, que logremos esa paz y que no se desista de ella. Salvatore Mancuso, otro mensaje también al presidente Gustavo Petro. Ecopetrol tuvo una responsabilidad enorme en la financiación paramilitar. Salvatore Mancuso. Pacho Santos se reunió con Carlos Castaño y conmigo, Salvatore Mancuso. En fin, todas estas declaraciones las da Salvatore Mancuso en la entrevista que le da a la W. Cosas que, como lo digo, lo habíamos escuchado en la entrevista de Holman, lo habíamos escuchado en las audiencias que dio ante la JEP, lo había destapado también Matarife en su serie, lo había dicho Gustavo Petro en las audiencias, así que esto no es nada nuevo. Pero como siempre, esto tiene reacciones, ¿no? Y muchas reacciones ha tenido. Antes de pasar a las reacciones, tengo también acá lo que les había dicho anteriormente. Álvaro Uribe responde y dice lo siguiente. Al presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que, como muchos de ellos, están agradecidos con el gobierno. Que el presidente haga revisar las bitácoras de vuelo, el manejo correcto de pilotos que venían de gobiernos anteriores, todo administrado con independencia o por el Servicio Aéreo de Salud de Antioquia. ¿O será que el presidente se siente colega de bandidos, con quienes se pone de acuerdo en las falsedades que les premia? Mi última reunión con José María Valle fue a finales del 96, lo asesinaron en los últimos días de febrero del 98, cuando me encontraba en una universidad en Inglaterra, después de haber terminado el ejercicio de la gobernación de Antioquia el 31 de diciembre del 97. Qué raro que el presidente justificó una visita ilegal a los paramilitares después que lo denuncié en el Senado con el argumento de que fue a verlos para que no lo mataran, y ahora, socio de sus verdugos de aquellos años con quienes jamás me reuní, tampoco con la guerrilla. El país sintió un alivio gracias a la C. Gracias a la seguridad que evitó que el actual presidente tener que buscar salvoconducto de criminales para estar en Colombia. ¡Qué increíble! Y aquí viene la respuesta de Gustavo Petro, que recordemos está por acá, por tierras europeas. Entonces, pues lo respondió siendo la madrugada en Colombia. Señor expresidente Uribe, no puedo censurar mi propio debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007, en donde mostré a la ciudadanía los indicios que encontré de la masacre del Aro y otras masacres. Le admito que, como todo debate parlamentario, tiene el beneficio de la duda y que lo que debe buscarse es la verdad judicial. Primera vez que lo dice, ¿no? Verdad judicial, que recordemos también, ayer hablábamos de eso en el video, es el tercer punto.
de ese acuerdo que se firmó con las FARC. Entonces, pues, verdad judicial, que es que lo dice varias veces. Nunca conocí al señor Mancuso, pero debo afirmar que al menos tiene razón en su petición de cesar la colaboración con la guerra y comenzar la colaboración con la paz. Esa invitación es extensiva a toda la sociedad colombiana. Usted respondió mi debate en una rueda de prensa el 19 de abril del 2007. Esa rueda de prensa inició lo que se llamó el caso de las chuzadas del DAS, del que fui víctima como mi familia, según sentencia del Consejo de Estado. A mí no me interesa la venganza. Creo, como se acordó, que debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine, guerrillero, militar, paramilitar o civil, haya sido funcionario público o no, ahora llamados terceros, pueda declarar y establecer la verdad judicial. Ese tribunal debería ser la JEP, tal como el Estado colombiano se comprometió mediante declaración unilateral de Estado ante la humanidad. Tenga la seguridad que un proceso así nos llevaría no a la venganza, sino a un gran proceso de perdón social que convocará a Colombia a una verdadera era de paz. Usted y yo podemos colaborar en ese proceso que cambiaría la historia del país para bien de nuestros hijos y nietos y los de toda la sociedad colombiana. Pues ahí queda la invitación a Álvaro Uribe. Vamos a ver qué ocurre en cuanto a esto. Pero lo que nos vamos a centrar entonces es otra vez con Salvatore Mancuso, las declaraciones, pero esta vez vamos a respaldarnos de Pares, de este portal Pares, porque son varias de las cosas que este portal publica respecto a lo que se dijo el día de ayer y lo que se ha dicho ya en ocasiones anteriores. Publica León Valencia, aquí lo tengo. Mancuso confirma que el helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevoló el Aro durante la masacre. Y entonces nos vamos para la reacción de Pares. El 22 de octubre de 1997, el gobernador de Antioquia se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Ese día, el bloque mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia irrumpió en el corregimiento del Aro, en el municipio de Ituango, y asesinó a 17 campesinos que estaban indefensos, desarmados. Semanas antes de los hechos, defensores de derechos humanos como Jesús María Valle le había advertido al entonces gobernador Álvaro Uribe que la masacre iba a suceder. Pero no se tomó ninguna medida. Valle sería asesinado meses después. Desde entonces se han venido tejiendo versiones sobre la participación de la gobernación de Antioquia en la masacre, ya que siempre se habló del sobrevuelo de un helicóptero de esa entidad. Dice acá también el portal Pares que este 12 de junio, en la entrevista con Daniel Coronel en la W Radio, Mancuso dio detalles sobre esa masacre. Primero habló sobre la influencia de las FARC en la zona. Tenían un armamento impresionante. Allá se movía el bloque José María Córdoba, que tenía capacidad para armar a 2.000 hombres en unas cuantas horas. Hacían por allá pescas milagrosas. Incluso decían que en la zona del Aro y la Granja tenían campos de concentración. Según Mancuso, Pedro Juan Moreno, quien era la mano derecha de Uribe en la gobernación, se reunió con él y con el comandante Carlos Castaño y les pide que expulse a la guerrilla de esa zona, expulsarlos de la población urbana. De esa manera organizamos la operación y efectivamente fue una barbaridad. Los paras llegaron a la zona y el ejército les entregó una lista en donde estaban los nombres de las personas que supuestamente pertenecían o colaboraban con las FARC. Así dimos de baja a estas personas configurando un crimen de Estado. En esa entrevista, Mancuso afirmó que en el momento de la masacre sobrevolaba la zona un helicóptero perteneciente a la gobernación de Antioquia. Incluso, él afirma haber estado en un helicóptero y en él entró varias veces a llevar municiones, atender heridos, recoger muertos. El excomandante paramilitar no especificó si estos helicópteros en los que se movilizó pertenecían a la institucionalidad. Mancuso se quejó de seguir preso en la cárcel La Picota y entre otras afirmaciones en la entrevista afirmó que existió una conspiración del gobierno de Álvaro Uribe para asesinar a Vicente Castaño, quien fue uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue más crítico con los cambios que hubo por parte del gobierno en las negociaciones con los paramilitares. Luis Carlos Restrepo incluso habría estado en el operativo donde muere Vicente Castaño.
y habría dado la orden para asesinarlo. Según Mancuso, el propio Castaño fue quien decide dispararse al verse acorralado. En esto de Salvatore Mancuso y en esta entrevista que le concedió a Daniel Coronel también se tocó el tema de Chiquita Brands, ¿no? Un tema que se ha tocado varias veces. El propio presidente Gustavo Petro lanza una pregunta en su cuenta de X, también lo vimos ayer en el discurso que analizamos. Aquí dice Gustavo Petro: ¿por qué la justicia de los Estados Unidos pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana? Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de Estado que nos compromete ante el mundo, habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿por qué no lo tenemos? Esa pregunta la lanza Gustavo Petro. Entonces toca Chiquita Brands. Y acá de Chiquita Brands, pues vamos, aquí tengo, como todos ustedes saben, traigo todo organizadito. Dice el gran Roma Rosa: según la mula María Fernanda Cabal, el juez de la Florida que condenó a Chiquita Brands se basó en un espejismo y hace parte de la Internacional Comunista. Dice la mula que es culpa de Petro. La masacre de las bananeras no fue un delirio de Gabo. Condenan a Chiquita Brands por un siglo de crímenes. Volvemos entonces a Pares. Cuando murió Gabo, en la Semana Santa del 2014, en medio del estupor de todo un país, la senadora María Fernanda Cabal no solo causó conmoción al afirmar que el más grande de nuestros escritores ardería en el infierno junto a su amigo Fidel Castro, sino que la masacre de las bananeras no era más que un mito creado por la mente afiebrada del escritor. 100 años de soledad es uno de esos clásicos de los que todos hablan, pero pocos tocan. Por eso, es importante reproducir los hechos en los que García Márquez no solo denuncia a una empresa bananera norteamericana, que en la vida real era la United Fruit, que con los años se convertiría en Chiquita Brands, y una masacre que pegó doble. No solo mató a decenas de manifestantes del Magdalena, sino que pone en evidencia que alguien realmente poderoso puede cambiar la historia, hacer que una masacre no sea más que un delirio producido por la fiebre. García Márquez era mucho más que un genio narrativo, era un investigador acucioso. Basta con leer El General en su laberinto para entender la vastedad de su rigurosidad histórica. En 1990, en una de las pocas entrevistas que dio, le contó a la televisión británica que las bananeras es tal vez el recuerdo más antiguo que tengo. El 6 de diciembre de 1928, el futuro escritor tenía 2 años cuando ocurrió la masacre. En ese momento, Aracataca, Macondo, había dejado de ser un villorrío de unas cuantas casas de adobe que había creado la tribu liderada por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, para convertirse en lo que prefiguró Melquiades en una de sus visiones de gitano. Un poblado de techo de zinc, en donde un monstruo como la locomotora llevaba y traía gringos y aventureros, imponiendo esa palabra incomprensible llamada el progreso. En esa fecha fatídica, los sindicalistas le exigieron a los gringos derechos, no transigieron. Cuando se pararon, la respuesta fue la fuerza y ordenaron disparar sus metralletas. Fue uno de sus personajes, José Arcadio II, gemelo de Aureliano II, quien presencia este hecho en la novela. Ileso, lo confunden con un muerto y lo meten en un vagón del ferrocarril lleno de cuerpos. Luego, en lo que quede de vida, intentaré hacerle recordar a la gente el horror, pero no, nadie se acuerda. Lo mirarán como un delirante. La masacre de las bananeras en un país acostumbrado a no ejercer el rigor de la memoria quedará con un poco de método convertido en un mal sueño. En la citada entrevista a la televisión británica, Gabo ya no lucha y se entrega al decir popular. Es probable que la masacre no haya sido más que un mito. Fue una leyenda, llegó a ser tan legendario que cuando yo escribí 100 años de soledad, pedí que me hicieran investigaciones de cómo fue todo y con el verdadero número de muertos, porque se hablaba de una masacre.
de una masacre apocalíptica. No quedó muy claro, nada, pero el número de muertos debió ser bastante reducido. Lo que pasa es que 3 o 5 muertos en las circunstancias de ese país, en ese momento, debió ser realmente una gran catástrofe. Y para mí fue un problema, porque cuando me encontré que no era realmente una matanza espectacular en un libro donde todo era tan descomunal como en 100 años de soledad, donde quería llenar un ferrocarril completo de muertos, no podía ajustarme a la realidad histórica. Decir que todo aquello sucedió para 3 o 7 muertos o 17 muertos no alcanzaba a llenar ni un vagón. Entonces decidí que fueran 3.000 muertos porque era más o menos lo que estaba dentro de las proporciones del libro que estaba escribiendo. Es decir, la leyenda llegó a quedar ya establecida como historia. En esos años, Gabo ya estaba intentando dejar atrás las viejas polémicas. Tenía 63 años y se presentaban los primeros indicios de las enfermedades que lo atormentarían al final de su vida. El cáncer, el olvido, eran problemas más profundos para él que ponerse de acuerdo con una cifra histórica. Lo cierto es que nunca hubo una cifra oficial. La prensa, Diario de Barranquilla, habló en su momento de 100 muertos. El Espectador, en una investigación publicada 5 meses después, afirmó que se trataban de 1.000 muertos y que el gobierno intentaba ocultarnos. El propio cónsul norteamericano habló de una cifra parecida. Lo único cierto es que acá ocurrió una masacre y no ha habido justicia para sus perpetradores. Quedarse a discutir una cifra que puede variar es de una insensibilidad tan inmoral como la que usan los negacionistas del holocausto nazi, que se han enfrascado en los últimos años en discusiones sobre si hubo 5 millones de judíos asesinados o 1 millón en los campos de concentración. Lo único cierto es que hubo un fallo emitido en los Estados Unidos y que un siglo después empieza a hacerse justicia. Chiquita Brands fue hallada culpable en Estados Unidos de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia, por lo que tendrá que pagar 38.3 millones de dólares a demandantes y familiares de víctimas. Es que no hay que olvidar que Chiquita Brands procede de la United Fruit Company. Ese cambio se dio en 1990. La United Fruit apareció en Colombia en 1899. La United Fruit siempre arrastró terribles polémicas en el continente, promoviendo golpes de Estado en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz en 1954. Su poderío en Latinoamérica fue tan grande que creó una forma de gobierno, la Banana Republic. Chiquita Brands se fue del país en el 2004. Las víctimas de esa empresa esperan que las mismas sanciones que se dieron en Estados Unidos se hagan efectivo en Colombia. Aquí sí toca entonces rescatar eso que la misma Cabal dijo, ¿no? Estudie, vaga. Eso es lo que debe ponerse a hacer. Bueno, y acá voy a hacer un paréntesis porque a medida que iba leyendo el artículo me vinieron a la cabeza 3 cositas. Bueno, 2 cosas. Primero, 2 canciones que me gustan, me encantan y que pues en los 90, en los 2000 le dimos palo allá en Bucaramanga, incluso hicimos un concierto con esa banda, se llama Las 1280 Almas, y 2 canciones que se llama una El Platanal y otra El Olivar. Y parte de la letra, antes de pasar a lo siguiente que se me ocurrió ahorita en el momento que estaba leyendo, parte de la letra del Olivar, por ejemplo, dice: agárrate, no te dejas bajar, no te dejes quitar lo tuyo, no te creas en mentiras más, no te dejes bajar del tren, que no te dejes tú bajar del tren. Vengo del olivo y voy pa'l olivar, porque allá debajo me quieren matar. Vengo del olivo, camino del mar, pa' ver si las olas me quieren salvar. Cuidado que verde de olivo pintado va el tren enemigo. Cuidado que verde de olivo pintado va el tren enemigo. Y otra parte de la letra del Platanal era: en la fosa no se sabe si esas son o no tus manos, amasijo de cadáver, tal vez un muerto cristiano. O te suben a un tren militar cuando ya eres un despojo, ya no puedes ni llorar, ni siquiera cerrar los ojos, y te van tirando al mar, pasto para los peces grandes, muerte, muerte de coral, muerte absurda y humillante. Humillante. Fosa en el Platanal, el aire huele a mal. Fosa en el Platanal, punto final. Bala viene, bala va, ya no sabes ni de dónde. La bala te va a alcanzar si no corres y te escondes. La noche del platanero es noche sin esperanza. La poquita que tenía para nada ya le alcanza. Todo sube pa'l que es pobre, la comida y la tristeza, y el promedio de las balas
que le dan por la cabeza. Esa era una de las cositas que quería traerles en este paréntesis, las canciones de las 1280 almas. No sé si de pronto sean covers de otra canción, no, eso nunca lo supe de pronto, porque hay otra que ellos cantan que es una salsa. Las 1200 la volvieron a su estilo, la pasaron a su estilo. Es una salsa, la de Sabré Olvidar. Sufro porque no has vuelto. Es genial. Las almas, las 1280 almas, ese grupo de rock bogotano. Bueno, no me voy a salir que siempre se me va la pinza. Y otra de las cosas leyendo todo esto es que acá en España utilizan mucho ese término. Eso es de República Bananera. Y ahora leyendo que incluso hay una serie que es una serie vieja, se llama Aquí no hay quien viva. La serie original, que en Colombia la vendieron también, la interpretaron allá en Colombia. La serie original acá en España habla cada rato eso, y cada rato en muchos capítulos sale: oiga, es que eso es de República Bananera, de República Bananera y de República Bananera. Entonces dije yo, oiga, ¿será que tiene algo que ver con todo esto? Y me puse a escribir, Google, y llegué a este artículo. Dale cuidado lo que dice, perdón, ustedes no están viendo. De BBC Mundo. ¿Cuál es el origen del término despectivo República Bananera? Y aquí vemos a una señora ya acostada en medio de todos esos bananos. Pero aquí vemos también en Brasil. Aquí, vamos a esta parte. Y vean aquí la imagen, Chiquita Brands. Los bananos esos, ahí dice Chiquita Brands. Ahí los están viendo, bueno. A ver, entonces llegué acá, dice: la ficción que se hizo realidad. El término fue acuñado por el escritor estadounidense William Sidney Porter, alias O. Henry, en 1904 en el cuento El Almirante. Si bien la historia se ubica en Anchuria, una pequeña república bananera marítima de ficción, se estima que Porter se inspiró en Honduras, país donde vivía cuando escribió el cuento. El uso de esta fruta, en particular para etiquetar a naciones enteras, tenía un sustento real. Y volvemos a ver ahí la imagen de los bananos con el logo de Chiquita Brands. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las empresas estadounidenses, siendo la más simbólica de ellas, United Fruit, hoy Chiquita, comenzaron a hacer plantaciones de banano en serie y crearon enclaves modernos en repúblicas centroamericanas, le dice a BBC Mundo el historiador chileno Luis Ortega. Por ende, en un principio, explica Ortega, las repúblicas bananeras eran literalmente aquellos países tropicales productores de bananas dependientes de la renta de las empresas estadounidenses. Sin embargo, agrega el profesor de la Universidad de Santiago de Chile, el término después ingresó en los estudios políticos con un significado más amplio. La expresión pasó a hacer referencia a países monoproductores, con instituciones gubernamentales débiles y corruptas, donde una o varias empresas extranjeras influían en las decisiones nacionales. Para Ortega, quien vivió 10 años en Reino Unido, lo llamativo es que los anglosajones no aplican la expresión por fuera de América Latina y el Caribe. Golpes de Estado con bananas. Como bien describió el escritor colombiano Gabriel García Márquez en su novela 100 años de soledad, las compañías bananeras llevaron a la región modernidad, pero también violencia y muerte. Y aquí vemos a Rafa comiéndose un banano. En su libro Bananas, como la United Fruit Company moldeó al mundo, el periodista Peter Chapman afirma que al instalarse en la región, esta y otras empresas del rubro acordaban construir calles, vías de tren y puertos a cambio de tierras donde producir. El truco era que a veces los servicios instalados solo beneficiaban a las propias compañías en la explotación de bananas. Pero eso no es lo peor. En el libro Bananas se investiga, por citar algunos ejemplos, el involucramiento de la compañía en la invasión de Honduras, una masacre en Colombia y un sangriento golpe de Estado en Guatemala, explica la editorial Grove Atlantic. Sobre este último país, un ejecutivo de la United Fruit le dijo a Chapman: Guatemala fue elegida como sede de las primeras actividades de desarrollo de la compañía, porque para cuando entramos a América Central el gobierno de Guatemala era el más débil, el más corrupto y flexible de la región, cita el diario The New York Times. ¿Cómo vieron eso, ah? ¿Qué tal? Bueno, para cerrar la primera parte del video, entonces tengo dos pestañitas más aquí abiertas y pasamos al segundo bloque, que tiene que ver con la Ley Estatutaria de Educación, la ministra Aurora Vergara, FECODE, la respuesta, la gran respuesta de nuestra Carolina Corcho, firme, le responde a David Luna, también a todas las mentiras que están sacando. Pues entonces, las dos últimas pestañitas que tenemos acá son las siguientes. La primera, que tiene que ver
un post del Espectador que habla de los crímenes de Chiquita Brands tienen más de un siglo de impunidad. Ignacio Gómez, acabamos de leer ese artículo también que publicó el portal Pares, obviamente tenemos que darle el crédito. Entonces dice acá, los 3.500 fusiles AK-47 que recibió Carlos Castaño en Urabá por el puerto que manejaba Chiquita Brands fueron utilizados para matar gente prácticamente en todo el país. Y la siguiente pestañita que tenía para cerrar este bloque es, tengo aquí a Juan David Pedraza que publica un video de Hugo Chávez. Dice, qué realista el Hugo Chávez hacia Álvaro Uribe. No olvidar nunca esas palabras. Dice ahí que qué realista el Hugo Chávez hacia Álvaro Uribe. A ver qué era lo que decía, porque recordamos. Uribe entregó a Colombia definitivamente. Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria, eso está escrito. Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI de por allá de los años 80 a los 90. Solo que después le lavan la cara, borran archivos, pero quedaron algunos por allí y lo llevaron a presidente, pues. Uribe no es político, él viene de todo ese submundo de paramilitarismo, narcotráfico, negocios, componendas, etcétera. Es capaz de cualquier cosa. Es un hombre muy peligroso. Es capaz de cualquier cosa. No tiene límites morales, ni éticos, ni políticos. Y lo está demostrando ahora con esto. Lo está demostrando, claro, solo que le hacen ¿cómo se llama? La cama, los grandes medios de comunicación de la oligarquía colombiana, que está todo controlado por ellos mismos. ¿Sí? Acallan las voces del pueblo. Me atacan a mí de guerrerista para desviar la atención. Nos atacan a nosotros de que estamos apoyando la guerrilla, el terrorismo. Uribe es la lógica de la mafia, la lógica del mafioso. Sin palabras, ¿no? Pasamos entonces al segundo bloque. El segundo bloque, como les dije anteriormente, tiene que ver con FECODE, la Ley Estatutaria de Educación, la ministra Vergara y la gran respuesta de Carolina Corcho, nuestra gran Carolina Corcho, a David Luna, que como siempre pues hablan y sueltan mentiras tras mentiras tras mentiras. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces para entrar a este bloque es este post, este video que publica Elizabeth Ortiz. Atención, esto no es culpa de Gustavo Petro. Entonces escuchemos a este amigo, que es el que publica, como le digo, es un video que publica Elizabeth Ortiz. ¿Que los docentes ingresamos a paro? Sí. ¿Que en contra del gobierno Petro? No. En contra de la reforma que fue modificada por aquellos seguidores del Partido del Centro Democrático. Es decir, se ha pasado una reforma que era bien recibida por el magisterio, pero en el Senado la modificaron. ¿Gracias a quién? A Paloma Valencia y a otros seguidores del Centro Democrático. Por eso nos vamos a paro, para defender la educación pública en Colombia. Bueno, escuchamos entonces al amigo porque ya le están echando culpa que el paro es contra el gobierno de Gustavo Petro. No, señores, de eso nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar en contexto. ¿Qué es una ley? ¿En qué consiste esa ley estatutaria de educación? Dice aquí en la propia página de la presidencia, esta ley reglamenta la reforma constitucional que elevó el derecho fundamental a la educación en Colombia. La Constitución del 91 le otorgaba ya este derecho a la población a la educación entre los 5 y 15 años. Sin embargo, la iniciativa que avanza en el Congreso busca ampliar el rango a partir de la formación inicial, contemplando los 3 grados del preescolar hasta los estudios universitarios. A su vez, permite actualizar el sistema educativo colombiano a los estándares internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible, saldando una deuda en el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Eso es en sí lo que es la propuesta de este gobierno, la Ley Estatutaria de Educación. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con FECODE? Entonces vamos aquí a Juanita. Juanita nos dice, no se deje engañar. El paro de FECODE no es por una negativa a ser evaluados, como insiste la senadora Paloma Valencia. Es por esto. Lea, por favor. Entonces vamos a ver lo que dice acá. ¿Cuáles son las propuestas que rechaza FECODE?
Este es un comunicado que se publicó, las propuestas absurdas y regresivas, según que se incluyeron en la iniciativa de la reforma. Incorpora la educación terciaria y mixta y unos extraños tipos y formas de atención de la educación formal. Bonos escolares que habilitan claramente la privatización y la mercantilización de la educación bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación. Segundo punto, la reducción de la educación a un servicio público esencial con el trasfondo de quebrarle el espinazo a FECODE para señalarla y estigmatizarla, sepultando el derecho a la movilización pacífica amparada constitucionalmente. Veamos otra vez esto. La reducción de la educación a un servicio público esencial, con el trasfondo de quebrarle el espinazo a FECODE, para señalarla y estigmatizarla, sepultando el derecho a la movilización pacífica amparada constitucionalmente. ¿Ustedes piensan que Gustavo Petro o el gobierno va a incluir algo que impida o que sepulte el derecho a la movilización pacífica? Bueno, sigamos. Abre el espacio, tercer punto, abre el espacio para el surgimiento de aparatos burocráticos innecesarios para la inspección, vigilancia y control, como la Superintendencia de Educación. Cuarto, incluyó inconsultamente el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, convirtiéndola de facto en perversa y punitiva, desconociendo su carácter pedagógico. Quinto, niega el carácter obligatorio de los grados transición, jardín y prejardín y diluye la responsabilidad del Estado en su financiación. Rezagó la educación de jóvenes adultos y su fortalecimiento como parte de la educación formal, conducente a la obtención de títulos. Mantiene el erróneo criterio de limitarla a la alfabetización, a la población en extraedad y a cursos de actualización. Séptimo, sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad educativa y académica, crea el nivel educativo terciario, incluyendo a la educación superior con una redacción que limita regresivamente la democracia y el acceso. Esto entonces son los puntos que publica Juani Alférez. Entonces dice Juani que no se deje engañar, el paro de FECODE no es por una negativa a ser evaluados como existe en Paloma Valencia, es por esto. Entonces leímos lo que publica ahí el comunicado por parte de FECODE, las propuestas que rechaza FECODE y quedan expuestas y ya las hemos leído pues por medio de este comunicado que publicó. Y respecto a eso, entonces aquí vamos a Canal 1, una parte de un artículo que publica, donde dice que la ley estatutaria de educación tendría cambios por peticiones de FECODE, dice la ministra. Este jueves se discutirá el último debate del proyecto que contempla cambios en el modelo educativo en el país. La ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que es muy alta la posibilidad de que el documento de la Ley Estatutaria de Educación que cursa trámite en el Congreso presente modificaciones en relación con los acuerdos y peticiones de FECODE que permitan avanzar en la iniciativa. Este jueves se surtirá el último debate del proyecto que contempla cambios en el modelo educativo del país. Si logramos ese acuerdo, la ponencia reflejará esos cambios y se pasará a la votación en la plenaria del Senado, anticipó la ministra Vergara luego de una reunión con los coordinadores del proyecto. Entre los artículos que presentarán cambios, destacó la ministra, está el de la evaluación, que se respete el financiamiento de la educación pública. Esto es una promesa del gobierno nacional y hemos demostrado que con la asignación de un presupuesto histórico para este año se superan los 70 billones de pesos y con el fortalecimiento de las escuelas y universidades públicas, aseveró la ministra Vergara cuando se le preguntó sobre los puntos de financiación. Entonces dice acá también que los maestros comenzaron este miércoles una huelga con la que pretenden medir sus fuerzas contra el gobierno. ¡Déjense de mentirle a la gente! ¡Déjense de mentirle a la gente! ¡Viejo! Es que sí, contra el gobierno, no es contra el gobierno de Gustavo Petro, es contra esos cambios que les metieron. Es que increíble, ¿no? Entonces vámonos de aquí rapidito de este medio y pasamos ahora acá, a Carolina Corcho. Esto es lo que quería también traer, que es muy, muy importante. Importante también la forma como Carolina también le responde a David Luna.
Firme, firme. Dice David Luna. Presidente Gustavo Petro, lo que pasó con el acuerdo para impulsar la ley estatutaria de educación es la muestra de que aquí no hay ningún golpe blando como usted lo ha querido hacer creer desde la oposición. Nos sentamos con su ministra de Educación y su bancada en el Congreso logrando consensos que nos permitieron sacar adelante la reforma de la educación en tercer debate. Ya tenemos lista la ponencia para radicar en el cuarto y último debate, la cual es fruto del mencionado acuerdo. Ojalá podamos hacerlo con la firma de todos, asegurando así que el proyecto no se hunda por cuestiones de tiempo. Sin embargo, algunos miembros de su partido y FECODE quieren hacer trizas el acuerdo y hacer naufragar la reforma del gobierno al que ayudaron a elegir. Como empieza ya a voltear la cosa, ¿no? ¿Ya no están satisfechos con lo que habíamos acordado? ¿No cumplirán su palabra o a qué juegan? Envía esto David Luna. Este descontento surge porque las directivas de FECODE no quieren que les sea evaluado su desempeño y han manifestado varias imprecisiones. Por tanto, aprovecho para corregir varias de ellas. La reforma consensuada no contempla la creación de bonos escolares o vouchers. Tampoco reduce la educación a un servicio público esencial ni limita el derecho a la huelga. Además, no establece nuevos aparatos de inspección, vigilancia y control. Bienvenido al debate, bienvenida a la decisión, pero eso sí con argumentos, verdades y evidencia. Esta gente pidiendo argumentos. Ay. Seguiremos remando fuerte en materia de evaluación de calidad. El gobierno estuvo de acuerdo con ello y es una apuesta fundamental para el futuro de nuestros niños y jóvenes. No es suficiente con garantizar el acceso a la educación, debemos esforzarnos, por favor. Bueno, ahora viene la respuesta de Carolina Corcho. Respetado, a ustedes no estaban viendo, bueno, pero sí me escucharon. Respetado senador, su planteamiento de que FECODE se opone por el temor a ser evaluados es falaz e induce a una inaceptable estigmatización, simplifica y precariza un debate que es más profundo. La enmienda a la ley estatutaria que usted defiende acaba con la educación de niños y niñas en zonas dispersas, rurales y populares. Dado que el mecanismo de evaluación por resultados de los estudiantes no consulta con las desigualdades del país y otras variables que inciden en el aprendizaje de los niños. Lo que va a generar es un incentivo perverso para que los maestros que enseñan en las zonas apartadas del país a los niños que padecen la exclusión social, económica, sean reprobados. Esto es un exabrupto contra la niñez colombiana y la exigencia que debe tener el Estado de aumentar las inversiones en políticas sociales y educativas en las zonas vulnerables. En la actualidad existen otros mecanismos de evaluación que no ahondan las desigualdades. Segundo, la enmienda no es ninguna reforma a la educación. De hecho, retrocede respecto a los principios básicos constitucionales de lo que debe ser una ley estatutaria. La diferenciación del núcleo esencial de un derecho fundamental que debe estar a cargo del Estado y los contenidos adyacentes del derecho, como lo es la prestación del servicio público esencial, que si puede ser mixto entre público y privado, en el texto confunden las dos cosas. No pueden legislar ustedes en contra de la Constitución política. Tercero, el pacto histórico debe reflexionar que un acuerdo nacional no puede reducirse al vamos juntos sin saber para dónde. Ojo con lo que dice Carolina. Ni puede constituir de ninguna manera la manutención de las desigualdades y negación de derechos. Ni mucho menos la regresión y retroceso de las conquistas en materia de derechos por parte del pueblo colombiano. Este proyecto de ley debe ser hundido dada la imposibilidad legislativa de ser modificado hoy y el retroceso que representa en la garantía del derecho a la educación. Ojo con lo que dice Carolina, que no puede ser modificado y que el proyecto tiene que ser hundido. Contrasta con lo que leímos anteriormente de que decía la ministra Vergara que iba a presentar cambios. Iba a presentar cambios, modificaciones en relación con los acuerdos y peticiones de FECODE que permitan avanzar en la iniciativa. Entonces, vamos a ver entonces qué pasa. El debate es hoy. El debate se va a presentar el día de hoy, entonces pues estaremos bastante pendientes en qué termina este tema de la ley estatutaria. Pero entonces nos tenemos que ir a FECODE. Obviamente, vamos a buscar a FECODE.
¿Qué dice FECODE? Los maestros y maestras ingresamos por concurso, superando varias pruebas. Somos evaluados institucional y anualmente desde 2002. Además, se evalúa el periodo de prueba y cada año evaluación de desempeño con carácter punitivo. David Luna y demás, no le mientan al país. Reflexión de Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Publicaciones de FECODE. Bueno, dice: para ascender en el escalafón se requiere obtener más de 8 de 10, aprobando más de 2 pruebas, esperar hasta 6 años para presentarlas, sin reconocer los títulos de maestría o doctorado obtenidos. ¿Cuántas evaluaciones de desempeño tienen los congresistas? A quienes para ajustar sus modestos salarios basta con decreto automático, con incrementos que nosotros los demás trabajadores y trabajadoras públicos luchamos en las calles. La evaluación que colgaron en el proyecto de ley estatutaria es más perversa porque no depende de la práctica pedagógica del maestro o maestra, sino de factores asociados a la educación que corresponde garantizar al Estado. Son múltiples factores adversos que debe enfrentar cada maestro y maestra en Colombia: violencias, desnutrición, abandono estatal, 57 a 71% de escuelas rurales sin agua potable, etc. El mundo al revés. Gobiernos y partidos que ustedes representan lograron una corrupción anual equivalente a 50 billones. Dejaron de girarle a la educación 312 billones entre el 2002 y 2023. Abandonaron a la niñez y a la juventud. Proponen destituir a quienes cada día batallamos por garantizar el derecho en difíciles condiciones. ¿Saben cuántos colegios públicos de zonas rurales más alejadas están hoy sin docentes porque no cualquiera se le mide a tamaña tarea tan relevante? Habría que sancionar a los congresistas porque no lograron que se cumpla una buena ley o porque se salieron de un debate para romper un quórum. No volveremos a la época en que los maestros y maestras los escogía la politiquería. ¡Mamola! Y otro de los posts que envía FECODE y que traemos aquí en este video es este: si Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y David Luna están tan interesados en el proyecto de ley estatutaria, es porque hay más intereses en el presupuesto. Entre paréntesis, que ya lo deben tener comprometido, que en el derecho a la educación. Defendemos el derecho y nos mantenemos en paro nacional por la educación. Aquí vemos unas imágenes, esto es de Bogotá, imágenes del paro, Colegio Fernando Mazuera Villegas, por la defensa de la educación pública, en fin. Pues que quede claro, ¿no? Entonces, que no es que le estén marchando a Gustavo Petro, están marchando a esos artículos, a esos cambios que hicieron en la reforma a la ley estatutaria, lo que se quiere presentar. Entonces, pues vamos a estar pendientes. El debate, como lo digo, el debate se presenta el día de hoy y a ver qué ocurre. Bueno, y esos eran los dos ejes centrales. Pero dijo, ¿no? Ejes centrales. Sí, esos eran los dos bloques que tenía preparados para el video y obviamente las ñapitas que no puedes faltar, ejes centrales. Sonó como bien eso, ¿no? Bueno, primer ñapita, esta. RTVC Noticias: Olmedo López estaría cerca de lograr un principio de oportunidad parcial por escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. El principio de oportunidad entre la Fiscalía y Olmedo López por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres está casi listo. El exdirector de la entidad tendría inmunidad parcial por algunos delitos y sería condenado por otros. El proceso de negociación judicial entre Olmedo López y la Fiscalía avanza en medio de largas jornadas de interrogatorios diarios en los que el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres ha entregado evidencias para el ente acusador tienen alguna relevancia. Hay altos funcionarios, ministros, congresistas, funcionarios altos del gobierno y contratistas y otros funcionarios de la entidad, comentó José Luis Moreno, abogado de Olmedo López. RTVC dice acá: el principio de oportunidad entre la Fiscalía y Olmedo López. ¿Inmunidad para Olmedo López? López, a cambio de reintegrar el dinero del que ilegalmente se había apropiado, recibirá inmunidad parcial por algunos delitos y sería condenado por otros.
Como el principio de oportunidad es parcial, se están finiquitando los acuerdos frente a cuáles delitos, cuáles van a estar en el principio de oportunidad y cuáles van a estar en el preacuerdo, detalló el abogado Moreno. En ese sentido, se informó por parte del abogado de Olmedo López que ya se dieron órdenes judiciales para que un juez autorice la recolección legal de evidencias. Por estos hechos, la Fiscalía también llamó al interrogatorio a Sneider Pinilla y Sneider Pinilla, por su competencia, la Corte llamó a declarar a Sandra Ortiz. Segunda ñapita, esta, que la verdad nos preocupa, pero gracias a Dios no ocurrió nada. Me refiero a Gran Miguel Ángel del Río. Un plan sicarial ocurriría esta semana en Bogotá, en contra del abogado y de mi investigador, Guadit Velázquez, por parte de una alianza entre el Clan del Golfo y Marquitos Figueroa, según informa el propio sicario y fuentes humanas. El otro, Amaya Brito, es uno de los sicarios de Marquitos. Gravísimo lo que denuncia acá el abogado Miguel Ángel del Río. Publica este comunicado. A ver qué dice. Aquí lo ampliamos. Señor Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Unidad Nacional de Protección, Ministerio de Justicia, denuncia. Informo a ustedes que no me identifico por temor a las retaliaciones que puedan llegar a haber en mi contra o las de mis familiares. Actualmente me encuentro en el municipio de Montería. Soy integrante de la estructura criminal Clan del Golfo, que opera en Córdoba, El Bagre, Taraza y Caucasia. Tengo conocimiento que pretenden atentar contra la vida de un abogado en la ciudad de Bogotá y matar a una persona al norte de Bogotá, que cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección, que cuenta con un total de 2 camionetas blindadas y 4 escoltas. Manifiesto que ya se cuenta con integrantes de la estructura criminal Clan del Golfo en la ciudad de Bogotá para llevarlo a cabo estos atentados. Hasta el momento no he obtenido información correspondiente al nombre de las personas a las cuales desean matar. Lo único que sé, y por eso escribo esto, es porque me dijeron que iba a ser el sicario junto a un compañero de estas personas, porque lo tengo y estoy obligado a cumplir esa orden. No matar a esas personas ya me implica un riesgo enorme para mi vida. Bueno, no continuamos leyendo esto. Terrible, terrible. Y aparte de eso, publica el abogado esta imagen: a la cárcel, presunto socio de Marquitos Figueroa, John Amaya Brito, capturado en distracción, La Guajira. Así que grave, ¿no? Grave esto contra Miguel Ángel del Río. Que Dios lo proteja, es lo que le podemos enviar desde aquí, desde la distancia, un abogado que admiramos también muchísimo, su lucha constante. Así que, Miguel Ángel, cuídese, hermano, que es que los casos que lleva Miguel Ángel son tremendos casos. Los casos más importantes, incluido el Matarife, ahí está. Y así que, Miguel Ángel del Río, cuídesenos, por favor, cuídesenos bastante. Aquí hablando entonces también de que se nos cuide. Otro mensajito para nuestro gran Gonzalo Guillén. Ahí está el post de Gustavo Petro. Feliz recuperación al gran periodista Gonzalo Guillén, que como todos sabemos estuvo malito, pero fuerza, como dice él, morí 2 veces literalmente, pero sigo enfermo y agitando la bandera de la guerra a muerte de Bolívar. Sí, señor. Pues fuerza, don Gonzalo Guillén. Ayer le hicimos un reconocimiento y estamos pendientes y deseamos que sí descanse. El siguiente no lo voy a tocar como ñapita. Esto es un mensaje que envía Wilson Arias, un mensaje al que nos sumamos, enviándole ese mensaje de solidaridad con Jamundí, ciudad y municipio al que tengo el placer de conocer. Allá venden los mejores cholados del mundo, en Jamundí, y vimos unas imágenes terribles, unas imágenes de ese accionar de estos malditos, ¿no? Porque en definitiva son unos malditos miserables cobardes. Como siempre, la población civil es la que lleva del bulto, y vimos unas imágenes de una persona triste lo que se vio, lo que se ha visto en estas últimas horas, esas imágenes en Jamundí. Pues Wilson Arias, entonces, como lo digo, esto no es considerado una ñapita, es un mensaje de solidaridad con Jamundí. Envía esto que dice: deplorar la atrocidad de Jamundí. Quienes tenemos convicciones civilistas honradas, tenemos no solo la autoridad, la autoridad la tiene todo el pueblo colombiano y la democracia, para reclamarle al Estado Mayor Central hoy, o a la denominación que sea, las atrocidades de Jamundí. Solamente, de manera lamentable dejarlo dicho, le agrega una cuota de heridos de nuevo policías. Antes lo hizo con policías inermes en Jamundí, el Estado Mayor Central. Ya ha merecido nuestro rechazo público y honrado, porque no lloramos con un solo ojo, como los invitaba a llorar algún exprocurador, sino que hacemos la condenación tantas veces cuantas sean necesarias.
Un civil en particular a quien mandamos nuestro abrazo y solidaridad, Rafael Ángel González, que expresa el dolor del pueblo jamondeño y del Cauca, norte del Cauca y el Cauca en su extendido territorio, flagelado hoy por la obra de las mal llamadas disidencias. Qué triste, qué triste. Nos sumamos, obviamente, como lo dije anteriormente, a ese mensaje de solidaridad con Jamundí, con todo este territorio colombiano y con todo nuestro país, porque no queremos ver esas imágenes, sea afuera, sea adentro, donde sea, no queremos ver esas imágenes de Colombia, que verlas en Colombia que ocurran, no las queremos ver más. Pero también sabemos que esta gente, a medida que más les dan duro, pues más van a atacar y van a buscar a la población civil, que sufra la población civil. Ahí que toca estar muy pendientes entonces en todo esto, labores de inteligencia que permitan detectar y detener esos atentados en contra, como lo digo, de la sociedad civil, de la gente que menos tiene que ver y que siempre ha llevado del bulto. Nuestra solidaridad también entonces con Jamundí. Y se me alarga el video, pero es que estas cosas que traigo acá no las puedo dejar pasar por alta. Mire lo que publica acá Gerardo Vega, esto lo reposteó Gustavo Petro. Aquí lo ven ustedes. Este es el artículo que le escondieron a Gustavo Petro de Reforma Agraria. Estos procedimientos para compra rápida de tierra las utilizó el expresidente Uribe, el vicepresidente Germán Magalleras y los alcaldes Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Peñalosa, Mocus, Claudia López. Así se han comprado más de 16.000 predios en Bogotá y más de 5.000 en Medellín para obras públicas. ¿Por qué se niegan cuando se trata de comprar tierras para los campesinos? Sé que se me alarga el video, pero esto toca leerlo. Esto toca leerlo porque es muy importante y ahí hemos tocado este tema también en videos anteriores. Bueno, artículo 20, venta de predios por motivos de utilidad pública o interés social con indemnización previa para la reforma rural integral. Dice, para la reforma rural integral, la Agencia Nacional de Tierras podrá adquirir predios a título oneroso de acuerdo con el siguiente procedimiento. 1. La Agencia Nacional de Tierras procederá, en primer lugar, a celebrar una negociación directa para adquirir los predios. Si esta etapa se agota sin acuerdo con el propietario, se podrá declarar el predio como de utilidad pública o interés social para la reforma rural integral. Segundo, negociación directa. La Agencia Nacional de Tierras formulará oferta de compra del predio acompañada del avalúo previsto en el parágrafo 2 de este artículo. Si el predio hubiere sido ofertado por las propietarias o los propietarios con anterioridad, se entenderá que la oferta de venta y su aceptación por parte de la Agencia Nacional de Tierras configurarán contrato de promesa de compraventa a favor del Estado. Esta etapa tendrá una duración máxima de 10 días calendario a partir de que se le notifique al propietario el interés de adquirir el predio. Tercero, la venta de predios por motivos de utilidad pública o interés social con indemnización previa para la reforma rural integral. La resolución que declare el predio como de utilidad pública o interés social para la reforma ordenará la transferencia de la propiedad a favor de la Agencia Nacional de Tierras. Será susceptible únicamente de recurso de reposición en los términos y condiciones previstos en los artículos 74-82 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si el recurso no se resuelve entre los 10 días calendario siguientes a su interposición, se entenderá negado y quedará en firme y se consignará el valor a órdenes del propietario. En firme, la resolución no admitirá oposición de ningún tipo durante la entrega material del predio. Se procederá a la entrega del bien con el concurso de las entidades competentes, quienes están en la obligación de apoyar a la Agencia Nacional de Tierras. En el acta de la diligencia de entrega se insertará la parte resolutiva de la resolución. El acto administrativo que declare la venta del predio por motivos de utilidad pública o interés social será susceptible del medio de control posterior de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del precio. En ningún caso se podrá ordenar la suspensión de la entrega material del predio. Cuarto, la oferta de compra y los actos administrativos que se emitan en este procedimiento se notificarán al propietario como acto de inscripción o registro conforme al artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Parágrafo 1. Para determinar la viabilidad del predio para la reforma rural, la Agencia Nacional de Tierras podrá verificar posibles restricciones y/o condicionantes que afecten la adjudicabilidad del predio.
Esta verificación podrá hacerse mediante información pública, plataformas de consulta institucionales, capas geográficas, interoperabilidad, uso de las tecnologías de la información y demás métodos indirectos. Parágrafo 2. El precio máximo de compra será determinado con avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien haga sus veces o cualquier persona natural o jurídica de carácter privado que se encuentre inscrita en el registro abierto de avaluadores y autorizada por lonja de propiedad raíz, de acuerdo con los criterios, parámetros y metodologías definidas por el IJAC y la normatividad vigente en materia de avalúo, salvo que el propietario hubiere ofertado por un valor inferior, caso en el cual este valor será el precio de compra. ¿Qué más dice aquí? Justificación. La propuesta se enmarca en el régimen constitucional, plantea una etapa inicial de negociación directa y en caso de no ser posible, este procedimiento se adelantará mediante venta por motivos de utilidad pública o interés social, con indemnización previa que requiere la reforma rural integral. El anterior procedimiento está previsto en el artículo 58 de la Constitución Política por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador mediante sentencia judicial e indemnización previa. E inclusive permite que en casos que determine el legislador la venta por motivos de utilidad pública o interés social, podrá adelantarse por vía administrativa sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto al precio. La expropiación está regulada en los artículos 32-33 de la Ley 160 del 94, 74-75 de la Ley 15-23 de 2012, 399 del Código General de Proceso. En este último regula el proceso judicial de expropiación. Igualmente está regulada en las leyes 9 del 89, Bueno. Se prevé agilizar los procesos mediante el uso de mecanismos como notificación de los actos de inscripción en el registro, porque actualmente las normas establecen notificaciones adicionales que no representan ventajas operativas. Aquí subraya también definición del predio, 2 días calendario, viabilidad jurídica y técnica, 8 días calendario. Tiempo estimado de la compra, 27 días calendario desde la oferta. Avalúo depende del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad avaluadora. Total, 37 días calendario sin avalúo. 37 días calendario sin tener aún el avalúo que depende del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Cabe anotar, ¿no?, que este post ha sido reposteado por Gustavo Petro, que el que lanza el post es Gustavo Vega, defensor de derechos humanos, trabaja en la restitución de tierras y en la reforma agraria, y él es el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, como acabamos de leer, un punto muy importante me parece en el video, esta lectura que acabamos de hacer de los puntos, lo que le escondieron, el artículo que le escondieron a Gustavo Petro, que ha denunciado, que ha dado nombres, y vea, ahí está la tal expropiación, como la llaman ellos, ¿no? Lo que dicen y la forma como la manejaron, y que de esta forma lo hicieron Uribe, Vargas Lleras, alcaldes Fico, Fajardo, Peñalosa, Mocus, Claudia López, en fin. Así se han comprado más de 16.000 predios en Bogotá. Como lo decía Gustavo Petro, ¿no?, en los discursos, los últimos discursos, para las carreteras y para Transmilenio, eso sí de una, ¿no? Pero para los campesinos, eso sí nada, ¿no? Para la gente necesitada, para que el campesino la ponga a producir, no, eso sí no, eso es expropiación, eso es el guerrillero pues que los expropió, y expropiación express es que la llamada, ¿no? Y daban unos días, decían en 20 días, decía la Miranda en uno de los posts. Pues ahí se queda demostrado, son 37 días y sin tener el avalúo. Entonces, una más que queda desmentida de esta gente. ¿Qué más tenemos aquí como ñapitas? Esta ñapita de Gustavo Petro. Solicito que todas las embajadas ayuden a promocionar y a vender café elaborado, listo para el consumidor y exclusivamente colombiano. La promoción del café elaborado y el turismo en nuestro país son las tareas comerciales prioritarias de toda embajada y consulado colombiano. Pues estaremos pendientes qué pasa en la embajada de Sevilla. Próximamente tenemos que ir a Sevilla a adelantar cositas en miras de nuestra vuelta a Colombia. Tenemos que hacer unos papelitos ahí con mi hijo también, que mi hijo tiene la doble nacionalidad. Entonces por allá miraremos a ver qué pasa y le mandaremos algún mensaje al presidente si vemos algo anómalo. Laura Gil dice acá, el presidente Gustavo Petro pidió a sus embajadas adelantar una diplomacia cafetera. Hoy cerramos un acuerdo con un gran grupo belga para la exportación de café de proyectos de desarrollo alternativo. Entonces, pues, muy bien esas tareas, esa orden, llamémoslo así, esa solicitud
¿Qué hace Gustavo Petro? A que las embajadas ayuden a promocionar y a vender café elaborado, listo para el consumidor y exclusivamente colombiano. Mañapitas, que ahora sí se me alargó esto, Dios mío. Carlos Hernando Rodríguez fue elegido como nuevo Contralor de la República. Con 265 votos a favor, la plenaria del Congreso eligió al abogado palmireño para dirigir la Contraloría General de la República. ¿Qué más tenemos acá? Vean esto que me llamó muchísimo la atención. Cayó cargamento con más de 176 kilos de polvo blanco diluida en agua de coco y valorada en más de 7 millones de euros. El operativo se realizó en Cartagena. Joder, ¿cómo así que en agua de coco? ¿Y qué tal estos, ah? ¿Qué tal esto, ah? Increíble, increíble, ah, qué tanta audacia esta gente, ¿no? Ojalá utilizaran esa inteligencia para otras cosas y para exportar esos cocos, hermano, que por acá también hace falta un buen coquito colombiano. Increíble, una cocadita, me acordé de las cocaditas. Uy, 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 ñam, 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 ñam. ¿Qué más tenemos acá? Oiga, vea, ¿recuerdan a esto? Este sí lo tenía acá, lo traigo a Wilson Suaza, perdón. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años y 5 meses a la oficial de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Jaime Alonso Sánchez Cárdenas. Racismo puro y cruel, si la señora no graba nada, habría pasado. Darle RT. ¿Recuerdan las imágenes de este cerdo? Tan malote, ¿no? Tan malote uno llegar al país y que lo reciba un patán de estos. Eso será otro también de las cositas que Dios me permita y me dé la gloria de poder volver a mi país. Siempre estaba pendiente y siempre criticaba a esta gente. Incluso por allá una vez le puse una queja que no me gustó cómo me trató. Llevaba la primera vez que volví a Colombia después de haber cruzado el charco y volvía con mi hijo. No me gustó para nada y fui y lo denuncié allá al Tarato, que ni siquiera es capaz de saludarlo. Eso nos despide. De aquí de España nos sacaron a... Oso se va al colombianote. Pero me iba con un hijo español. Entonces salimos, vamos, y llegamos a Colombia y estos cerdos nos recibieron de una patada que yo fui a quejarme directamente. Entonces estaré muy pendiente también si en ese punto de entrada se percibe un cambio. Porque las imágenes que vimos fueron graves. Qué cerdos esta gente de inmigración. Ojalá eso haya cambiado en Colombia. Ojalá haya cambiado. Otra cosa era pendiente saber qué le quitaban a uno. A mí hasta con el perro nos robaron porque yo llevaba un labrador de aquí. Lo llevé y después cuando volvimos, imagínense el perrito dándose las vacaciones. No teníamos aquí donde dejarlo y me decidí llevarme a mi perro. No lo dejaba aquí con nadie. Y me fui con mi perro. Y llegué allá y listo. Cuando fuimos a salir, mi esposa en 5 minutos, eso llegaron, no, que es que el perro tiene que pagar. Ya también, de verdad que 75 euros hace un poco de tiempo nos sacaron ahí a ella. Y ya después cuando llegamos, ¿quién fue los que te cobró? No, que una gente que tenía un carnet de migración y de ICA y no sé. Y no sé, por la carita, 75 eurazos. De hace bastante años ya, de mi Murphy, que ya se nos fue al cielo. El Murphy que cruzó 2 veces el charco, me lo llevé 2 veces a Colombia. Y en Colombia una garrapatica me lo cogió y se murió. Mi labrador, claro que ya estaba mayor, no lo pudimos gozar, pero sí murió en Colombia, un perrito español. Y el colombiano que me lo traje para acá, se me murió acá. Increíble. A Duhan, que fue el reemplazo, entre comillas, el reemplazo de Murphy. Y me le dio un cáncer, algo que no pude saber por qué carajos, qué me le pasó a mi Golden Retriever que me traje hermoso aquí a España. Cruzamos el charco, eso fue un problema para cruzarlo y se me murió al año. Y ahora tenemos dos perritos. Uno de ellos es un perro de aguas portugués. Es hermoso, un negro churro más bacano. Eso salta impresionante. Ya algún día les mostraré también los videos. No sé si lo han visto en alguno de los videos. Y el que por allá ladra siempre, ese es mi Mateo, regalo de Dios. Bueno, ¿qué más tenemos de ñapitas? ¿Qué más tenemos? Esta que publica Mamertos hablando de perros. Vea, me queda perfecto la historia. El perro antifascista sí existe. Y aquí lo vemos, lo vamos a ver más grande, véalo. El perro antifascista, tome. Eso lo publica Mamertos y sabía, ahí está muerto de la risa el Mamertos. Por supuesto que el perro antifascista sí existe. Ahí hay una prueba.
Entonces, por acá vemos un post de Gustavo Petro que dice que está en reunión con las embajadoras, ya cerrando este video, embajadores colombianos en Europa, la prensa colombiana en Estocolmo, definiendo la línea interaccional de Colombia ante el mundo, supeditar las decisiones de la Organización Mundial de Comercio y las decisiones de la COP sobre la crisis climática, lograr cambiar deuda por acción climática, desarrollar campañas de compra de agroindustria, especialmente café, elaborados por cooperativas y pequeñas empresas cafeteras, la campaña mundial Colombia, país de la belleza, para disparar el turismo hacia Colombia, poder reemplazar la caída de ventas en carbón y petróleo, organizar la comunidad colombiana en el exterior en contextos de aumento de la xenofobia para el respeto de sus derechos. Pues por allá con Suecia, a la que se lleven a todos esos suecos para Colombia. Muchos suecos quieren ir a Colombia, yo les he contado el caso. Tengo una tía por parte de mi esposa, una tía de mi esposa es casada con un sueco. Ese sueco conoció a Colombia y eso es feliz. El sueco llegaba a jugar aquí golf, todo picachón, jugando golf y sacaba bocadillos meleños del bolsillo. Eso era espectacular ver a Kenneth. Siempre que tú vas a Colombia tienes que traerle bocadillos a Kenneth. Kenneth Bober se llama, es de Estocolmo. Entonces él es el esposo de una tía y tuvieron una niña. La niña se llama Kimberly y es hermosísima, es guapísima. Esa mezcla entre sueco y colombiano fue muy buena. Pues entonces tenemos contactos con suecos y a los suecos, a los finlandeses les encanta Colombia. Muchos han ido. Oiga, otro caso. Imagínense que una familiar también de Sandra, de mi esposa, se llama Tayrona. ¿Y por qué? Porque la mamá la engendró en el parque Tayrona. Ellos son de Bélgica, no son de Finlandia, son de Bélgica. Y a mí me encanta verla. ¡Vamos, Tayrona! Es genial, está como una cabra, buenísima gente, Tayrona, ella es toda, pues, oye, el nombre y todo, ella es toda hippie y le encanta Colombia, incluso creo que tiene, no sé si tenga un novio o un esposo colombiano, hasta allá no llego, pero sí me llamó mucho la atención el nombre, Tayrona. Bueno, pues así, contándoles esas historias, por allá mi esposa me dice que me calle, que es lo que cuento yo. Nos vemos en un próximo video. Los invito a que se suscriban. Estoy mirando a ver si Gustavo Petro ha publicado algo nuevo por aquí en tierras, en aires europeos. Estamos pendientes de ese encuentro que va a tener con el presidente ucraniano, clan de los Balcanes, Bueno, a ver, por ahí no ha reposteado así nada último que digamos. Bueno, entonces llegó el momento de la despedida. Abrazo tototototes ancestrales desde la distancia. Perdónenme ustedes a la que se me alargó el video, pero es que como no, es que ya todo lo que traía no podía, y traté de quitar alguna cosita, pero no me duele, me duele quitar algo porque trato de traer la historia. Entonces, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, los invito a suscribirse, los que no se han suscrito, ya les envié los abrazotes ancestrales desde la distancia, no les he dicho que millones y trillones de gracias eternas, totales, infinitas para todos ustedes, ya los invité a suscribirse y les deseo feliz resto de día, nos vemos en la próxima. ¡Mua! Recuerden, esta es Colombia con C de cambio. ¿Por qué otra Colombia? Por supuesto que es posible. Suscríbanse al canal. Chao.